comienza a crecer. Con la segunda parte de la jornada vamos a comenzar con el segundo panel. El primer tema, el Qigong en pacientes con fibromialgia, disertará el profesor de Tai Chi y Qigong, director del centro, autor del libro Mente de Agua, Mente de Fuego, desde el 2014, profesor de clases semanales gratuitas en el Hospital General San Martín de La Plata. Habla el profesor Gustavo Villas, lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias a Roxana, a Ana por invitarme, a todas las amigas de Fibromialgia de La Plata. Gracias por invitarme desde mí, gracias desde un montón de gente por todo el trabajo que están haciendo, que es tan importante el reconocimiento de esto, ¿no? El dar a entender qué es lo que pasa. Activar eso de ponerse en el lugar del otro, que cuesta tanto y lo están haciendo ustedes. Para todas las cosas es indispensable, más cuando es algo tan velado, tan invisible como esto, pero tan padecible. ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Bueno, iba a haber un par de videitos, uno iba a estar de fondo, yo lo voy a contar porque no anda la tecnología, así que les cuento lo que iba a haber. El hospital Ciudad donde trabajamos todos los miércoles desde el 2014, que es muy elocuente verlo, pero tanto eso como otra cosa que eran testimonios de pacientes que grabamos, no van a estar, pero no es grave porque todo eso está en el canal de Gustavo Villar el Centro, un canal en YouTube y en el blog. La idea es que tanto como las clases en el hospital, que son gratuitas, haya formas de acceder a esta práctica, a este conocimiento gratuitas vía internet, que es un gran invento. Como toda herramienta, si se usa bien es muy útil. Si se usa mal, como habrán protestado hace 1000 años de esto de la imprenta de Gutenberg, que al final complica las cosas. Bueno, ahora hay gente que protesta con YouTube, pero realmente es muy práctico. ¿Por qué? Porque permite seguir transmitiendo, creando puentes, generando información que mejora la vida. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el Qigong? Yo escuchaba, realmente aprendí mucho, fue muy interesante la locución de las 3 doctoras médicas que estuvieron antes que yo, y se habló mucho de lo que puedo hacer, de lo que no puedo hacer desde esta dificultad que tengo, y una cosa que hacemos nosotros es también hablar de cómo puedo hacer, es decir, aquellas cosas que hacemos, cómo las hacemos. Las mismas cosas que hacemos de una manera, si las hacemos de otra manera, se hacen accesibles. Es muchas veces cómo hacemos las cosas, lo cotidiano, lo que genera una dificultad. Para el que ya tiene una dificultad, como la fibromialgia, se pueden hacer las cosas de otra manera y van a ser mucho más accesibles. Pero yo creo que muchas veces, y más que creer lo he comprobado, se generan a veces grandes padecimientos a partir de cómo encaramos la vida, cómo encaramos las cosas. Cosas muy simples. Hay algo tan básico, por ejemplo, cómo nos paramos, ¿no? Cosas elementales, más cotidianas que respirar y pararse, y sin embargo hay que reaprenderlas. Si nos paramos inclinados hacia adelante, es una cuestión física, sube el centro de gravedad. Eso da una sensación de vértigo, eso puede generar hasta palpitaciones, la sensación del corazón en la boca, de tener la respiración restringida, nos tensa. Ya, ¿qué va a pasar? Eso va a generar simplemente estar con el eje torcido hacia adelante, ¿no? Una respiración corta, clavicular, las rodillas trabadas, es toda una sensación de vértigo que se parece mucho a la ansiedad, al miedo. Con el miedo yo me voy para arriba. Entonces, si yo estoy en con una computadora cotidianamente horas y frente a las dificultades me voy poniendo así y estoy tenso, obviamente que eso, tenga o no fibromialgia, al final del día me va a generar un dolor enorme, al final del mes, al final de los años, cada vez más.
Entonces lo primero es tomar conciencia de esas cosas que hacemos, que sabemos hacer, porque las hacemos hace años, pero que podemos reaprender a hacerlas y hacerlas mejor, todos, ¿no? Cuanto más si hay una dificultad. Entonces, si se hacen distintas las cosas, la dificultad no es un impedimento tan grande. Si yo aprendo, en vez de estar así, y hago lo mismo pero así, voy a estar menos dolorido. Y si tengo una dificultad previa, no lo voy a cargar con una mala postura encima, ¿se entiende? Además de que yo sospecho que esa tensión crónica genera muchos de los padecimientos. El estrés está presente claramente en la fibromialgia como en tantísimas otras enfermedades, y si aprendemos a respirar mejor, a oxigenarnos mejor, obviamente tejidos que están acidificados van a empezar a tener una oxigenación mejor y alcalinizarse. Si hay una restricción de la irrigación que perjudica la llegada de sangre y la conexión nerviosa con determinados tejidos, propendiendo a la fibrosis de los músculos, que después va a generar dolor, todo eso se va a revertir con una buena respiración, con trabajos lentos de elongación que no provocan radicales libres, una gimnasia que no es violenta, que es consciente. Desde lo fisiológico creo que hay muchas razones por las cuales la gente mejora con esto, pero también va todo junto, porque si yo me paro de otra manera y estoy aquí presente y respiro hondo, y entonces mi cabeza empieza a serenarse, y ya entonces, en vez de pensar en las 200 cosas que me esperan cuando salgo de acá, empiezo a habitar el momento presente, pero me ayudo con el cuerpo. Es muy difícil desde la mente calmar la mente. Los estados emocionales que generan una ansiedad, una angustia. ¿Cómo me digo? Tengo que estar tranquilo, me tengo que calmar, tengo que relajarme, me vuelvo mucho más loco, cada vez me pongo más nervioso. Entonces, ¿qué hago? Estoy nervioso, bueno, sigo nervioso, pero respiro hondo. Y ahí se hizo un silencio adentro. Había otra cosa. Es como si estamos en el living de una casa que empieza a titilar la lámpara. Bueno, no lo sé solucionar. Hay que recurrir al electricista o con tiempo mirar. Si me quedo ahí pensando en la lámpara que titila, me agarra una locura que me desespero. Y me olvido que si salgo está el patio, o la cocina, o el dormitorio. ¿Para qué me voy a quedar en el living todo el tiempo? Es decir, me puedo correr de ese lugar. Y eso es tomar conciencia. Entonces, si yo me paro de una manera, respiro de otra manera, la mente empieza a funcionar de otra manera. Y van las tres cosas juntas. Pero en general no empieza por la mente. Es decir, la mente consciente es la que entendió que esto es bueno y va a hacer aquello que es necesario. Pero no va a generar el cambio. Va a proponer las acciones para que el cambio suceda. Entonces, entendí esto y digo, bueno, lo entendí. Tomo conciencia de mi postura. Si estoy así, no es bueno, me paro derecho. Si me paro derecho ya es más fácil respirar mejor. ¿Y respirar mejor qué es? Con respiración diafragmática. Inhalo, exhalo. La oxigenación es muchísimo mayor, más completa. Hay un efecto sobre el nervio vago. Es decir, empiezo a salir de ese modo simpático-tónico en que vivimos. El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, como hacer súper sintético dentro de lo que yo puedo explicar acá, hay dos ramas. Una rama que es la anabólica del funcionamiento normal, cotidiano, alimentación, digestión, dormir, andar por la vida, disfrutar de las cosas, estar. Cada tanto hay cosas a resolver que aparecen. Entonces se pone en funcionamiento el sistema nervioso simpático dentro de ese sistema automático, ¿no? Que responde a esa dificultad que requiere una acción más inmediata. Se liberan neurotransmisores, entra a funcionar la adrenalina, entonces hay un montón de cambios en el cuerpo que se adaptan a eso. Eso es el momento de estrés para responder a una situación dada, que terminada esa situación dada, se termina la situación de estrés, porque terminó el peligro que detonó todas las alarmas corporales. Cuando se termina el peligro, uno vuelve a instalarse en la rama parasimpática y a funcionar normalmente. Si no tuviéramos la respuesta simpática, si no tuviéramos el estrés, no podríamos. Viene un micro de golpe que no vimos y nos quedamos ahí mirándolo, ¡pum!, se acabó la charla. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se detona el sistema nervioso simpático y salto, no entiendo ni cómo salté tan rápido y tan lejos y pasó el micro. Porque se optimizó toda mi respuesta a ese peligro. Era el micro. Pasó el micro, me quedo así,
y se pasó, después se fue el micro, lo reviviré si lo cuento a la tarde a alguien, pero no voy a estar el resto de la semana con la misma situación bioquímica interna que cuando se estaba viniendo el micro. Entonces, el problema es que esa respuesta de alarma perdió su cauce, ya no responde a un hecho concreto y me salva la vida, se instaló crónica. Es un micro fantasmático que aparece en esquinas imaginarias y está siempre tocando bocina al acecho. Entonces estoy así todo el día. Si yo en ese momento que voy caminando tranquilamente y el micro dobla de golpe y se me viene encima, si yo tenía una cuestión inflamatoria, una infección que se estaba sanando de la semana pasada, en ese momento que el micro se viene, cuando se aparece mi sistema nervioso simpático hegemonizando mi fisiología, se detiene el sistema que está funcionando con esa inmunidad de la infección. Porque es obvio, es muy inteligente el organismo, prioriza salvarme del micro. ¿Qué me importa la infección si me pasa un 273 por arriba? Entonces, durante la venida del micro y el esquive, el funcionamiento de ese sistema inmunológico se detuvo. Se va el micro, me salvé y arranca de nuevo a funcionar todo, incluido ese proceso inmunitario que me está salvando de la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sistema nervioso simpático está todo el tiempo funcionando en estado de alarma, esos procesos inmunológicos están también alterados. Entonces, eso que fue un momento que me salvó del micro, está siempre detenido o por lo menos boicoteado, alterado el sistema natural del cuerpo de autosanación. Ese desbarajuste del sistema inmunológico es lo que detona montones de sintomatologías diferentes que tienen nombres de enfermedades y se diagnostican. Pero el origen es ese desbarajuste de los sistemas internos, del equilibrio del ecosistema que somos. Cuando ese ecosistema que somos se desequilibra, se destartala todo. Entonces, aquellas cosas que nos ayudan a reequilibrar el ecosistema interno son las que tienen soluciones importantes para nuestra vida. Y voy a un ejemplo concreto, que no es solo una propuesta o una promesa. Lo interesante de esto, lo auspicioso, es que realmente funciona. En el Hospital San Martín estamos desde el 2014, yo doy clases desde el 91, pero si nos circunscribimos a lo del hospital, donde viene gente derivada por médicos, la mayoría reumatólogos, mucha gente con fibromialgia, neurólogos, clínicos, de todo, pero muchos reumatólogos. Y la experiencia, la última fue hace una semana, y esto me pasó muchas veces, que el médico le cuenta al paciente, el paciente me cuenta a mí, y a veces el médico me lo ha contado directamente, que cuando un paciente de fibromialgia deja de ir, de aparecer en la consulta, es porque no dejó de tomar las clases conmigo. No dejó de tomar las clases de Chikun y Tai Chi. Eso es fabuloso. A mí me da una alegría que me lo dicen. Y los médicos obviamente están contentísimos, por eso los mandan. Entonces, la última fue hace una semana, una alumna que hace 3 años que viene con fibromialgia. Y claro, fue con culpa el médico, como que no aparecía un momento a la doctora Testi, reumatóloga del Hospital San Martín. Y fue con culpa, le dice, no, lo que pasa es que, si no me digas nada, seguís con Gustavo, sí, bueno, me pasa, entonces dice, me pasa con todo lo que empiezan Tai Chi, Chikun y son consecuentes, dejan de venir, vienen mucho más esporádicamente porque mejora su sintomatología. Y no es broma eso. Y después también comentarios de médicos, el doctor Adrián Salas, que nos conocimos en el 2012 en un encuentro de enfermedades poco frecuentes, y ahí él se enteró por el problema, así como tienen que enterarse los profesionales de la salud de qué es la fibromialgia, saberlo para diagnosticarla a tiempo. También conocer qué es el Chikun, qué es el Tai Chi, conocer aquellas cosas que son herramientas tan útiles y que lógicamente no tienen por qué conocerlo porque no está en el campo que estudian. Entonces hay que empezar a difundirlo y estos encuentros interdisciplinarios hacen maravillas. Y este doctor me decía, bueno, a partir de conocernos, me dijo, mira, la verdad que es interesante lo que decís. Te voy a mandar pacientes, empezó a mandar, y empezó después la doctora Mercedes García, la doctora Pereira, y empezaron a mandar gente, y bueno, y que veían, que funcionaba, entonces seguían mandando. Y lo que me dijo un día Adrián, realmente conmovido, me di cuenta que lo decía muy de corazón, al año más o menos de estar mandando gente, que
la alegría que le daba, que me agradecía mucho haber conocido esto. ¿Por qué? Porque como todos los que estuvieron acá son médicos sensibles, por eso están acá. El buen médico, el médico real, quiere dar respuesta a la persona que va a pedirle ayuda. Cuando esa respuesta no es muy sólida y cuando a veces el fármaco no funciona y a veces no se puede sacar ese estado de angustia, y el médico tiene una respuesta, porque llegan al hospital porque el médico les dice, y vienen con orden muchos, entonces me agradecía eso, que tenía una respuesta ahora para situaciones en las que antes no tenía respuesta. Y en la mayoría de los casos funcionaba. Y lo que tiene esto, además de estas cuestiones claras desde lo fisiológico que nombramos, es que además no es una solución o una terapia complementaria, porque nunca hablamos de alternativas, complementaria. La cuestión es sumar miradas de todos los ámbitos de la historia del planeta que nos sirvan. Pero entonces no es solo una terapia complementaria que tiene soluciones y respuestas, pero donde el paciente sigue siendo pasivo frente al conocedor. Esto que decía Mariela, del componente psicológico, que es tan importante en todos nosotros, los que tienen fibromialgia, los que no tienen fibromialgia. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, además de encontrar una respuesta, esa respuesta la voy a buscar y activamente voy encontrando soluciones, eso es muy fuerte. Yo creo que eso ya levanta el sistema inmunológico, no sé qué porcentaje, pero digamos un 50% que suena lindo. Es decir, ya, bueno, a ver, me acuesto así y me hacen esta cosa, me acuesto así, me hacen esta otra. No, me arremango a ver cómo es, qué hay que hacer. Y me paro así, respiro y me muevo de esta manera y de esta otra manera y empiezo a sentirme mejor. Bueno, eso es bárbaro. Es decir, no solo desde lo energético, lo fisiológico, lo bioquímico, sino desde lo psicológico claramente. El obtener resultados a partir de mi esfuerzo y encontrar herramientas que yo aprendo a manejar y que me sanan. Bueno, se rompe esto y yo me lo arreglo. Digamos, estoy aprendiendo a estar mejor y quiero estar mejor, tengo voluntad de estar mejor, compruebo que estoy mejor y eso me da más motivación a tener la voluntad de estar mejor, porque es el componente de hacerse responsable, ¿no? Que nos cuesta en todos los ámbitos. Hacerse responsable. Somos víctimas de montones de cosas que no podemos transformar y somos responsables de otras montones que sí podemos transformar. Y no dije culpa en ningún momento, ahí la culpa es la gran confusión. No, somos responsables y en algunas cosas podemos ser víctimas de cosas que realmente no podemos modificar. Pero después, a partir de eso que no podemos modificar, depende de cómo lo tomamos, por qué me pasó o para qué hago con esto que me pasó. Pero, digamos, responsables en el hecho de que siempre hay cosas que podemos modificar. Y eso es fabuloso, es una muy buena noticia, que somos responsables. Porque somos responsables de nuestra enfermedad. Pucha, me molesta que me digan eso. Pero ¿qué quiere decir? Que somos responsables de nuestra salud también. Que tenemos herramientas, que no somos testigos, no, somos protagonistas. Somos protagonistas del dolor, pero también somos protagonistas de los logros y de la satisfacción y del alivio. Es muy bueno eso, es muy importante. Y eso es lo que propone esta técnica, esta gimnasia, que es parte de la medicina tradicional china, que es preventiva y es terapéutica. Y por eso revierte casos muy concretos y hay automasajes, forma de respirar, de pararse, de encarar la vida. Hay gimnasias para hacer a diario, muy simple. Hace 2 miércoles, ahí en el mismo hospital grabamos una clase de automasaje de manos, que es fabuloso, bueno, obviamente para las cuestiones de artrosis, artritis, pero también para el síndrome de Raynaud y para también fibromialgia, como otro montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Hay que hacerlo todos los días, ponerse a hacer masajito, y bueno, y es bárbaro, y me funciona. Entonces, y está comprobado. Si yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, esto del automasaje de manos, en el Centro Neurológico Platense, que estuve durante 4 o 5 años, después se lo delegué a una alumna que es profesora, y había una señora ahí de 81 años cuando llegué, en octubre del 2011, y tenía artrosis y artritis tenía en las manos, ya no era desgaste solo por la edad, sino tenía artritis. Y era una mujer muy activa, súper lúcida, que había cocinado, tenía sus plantitas, le gustaba tejer, y entonces se encontraba invalidada por esta situación y eso le dolió enormemente. ¿Qué tuvo de positivo?
que quería estar mejor y me hizo caso. Le enseñé el automasaje y lo empezó a hacer todos los días. Yo no me acuerdo si fue al mes, a los 2 meses, lo que sí me acuerdo que un día, y después de eso siempre lo hacía, apareció haciéndome así. Te hiciste una señora encantadora. Estaba en varios videos de protagonistas de los videos del centro. ¿Y qué pasó? Movía sus manitos, movía las manos, no le dolían y recuperó movilidad. Entonces empezó a tejer de nuevo. Un día me mostró el jardín, agarrando las plantas, y empezó a cocinar. Bueno, obviamente recuperó su calidad de vida, ¿no? Solo con el automasaje. Y después hacía lo que podía, hacía un montón de cosas. Porque además esto es lo interesante. No es atletismo, no vamos a los Olimpiadas, donde el cuerpo joven atlético se tiene que adaptar a la exigencia del ejercicio. No, esto es una gimnasia para la salud. La gimnasia se adapta a la persona. Y hay videos donde una vez vino una señora con silla de ruedas al hospital. Desgraciadamente no volvió, pero bueno, sí, a veces es difícil. Pero no hay impedimento. Una persona en silla de ruedas va a sacar provecho de la práctica. Con muletas va a sacar provecho. Si tiene 15 años va a sacar provecho. De hecho, han venido chicos en periodos largos, han estado adolescentes. Si tiene 85 años, obviamente va a sacar un montón de provecho. Y además, encima, ninguno se aburre. Eso es muy interesante, me imagino. El espectro es tan amplio, ¿no? Donde todos se entretienen, donde todos obtienen beneficios y beneficios claros, notables, que lo sienten, ¿no? Uno de las experiencias, de los testimonios que van a estar, lo vamos a poner en el canal, para que lo miren, para que lo vean. Era una señora que vamos a mostrar hoy, que llegó este año, no me acuerdo, principio de año fue, y llegó, realmente estaba muy, muy angustiada, yo diría que desesperada. No me acuerdo si era docente, bueno, pero hacía meses que no dormía más de 4 horas. Estaba en estado de agotamiento y desesperación, además por el miedo de que no puedo dormir y no hay solución, y qué iba a pasar, ya no solo el cansancio, el agotamiento, sino, bueno, ¿y esto cuánto más? No puede estar así. Así llegó, no se me colgó de acá, pero poco menos, cuando empezó la clase. Esto me va a servir, bueno, sirve para un montón de cosas, hacelo, disfrutarlo, pero además no pienses, disfrutarlo, metete y jugá, vamos a jugar todos. Bueno, el miércoles siguiente volvió. Yo sé que estas cosas pasan, pero igual no dejo de asombrarme gratamente, ¿no? Por eso lo comparto. A la semana volvió, hacía meses que no dormía más de 4 horas. Ese miércoles, a la noche dormía 8 horas. Y desde ese miércoles toda la noche dormía 7 horas, 7 horas y pico. Sí, recuperó el sueño en una sola clase. Yo no digo que siempre sea tan notable y tan... pero funciona. Y ese es uno de los ejemplos que... Y ella, por supuesto, nos sigue viniendo. Pero a veces pasa que tenemos ese Bin Laden interno que nos patea la torre de la primera de cambio, o sea, hay como un auto boicot que tenemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta señora, por suerte, sigue viniendo, es muy consciente de que le hizo bien y quiere seguir bien, y no se relaja, pero no se abandona. Pero es muy común que hoy lo nombró la doctora Pereira, cuando empiezan a sentirse mejor, dejan. Lo hacemos todos, ¿eh? Esto me solucionó, qué bueno, lo hago motivado porque me estoy cada vez mejor, Y ya estoy mejor, no hace más falta. A los 2 meses vuelvo igual, bueno. ¿No? Hay todo un aprendizaje. Yo a veces les digo, no se planteen si hago o no, hay cosas que son culturales. Nadie se plantea, ¿me baño o no me baño? ¿Me lavo los dientes o no me lavo los dientes? Ya para cuestionarse eso hay que estar claro. No, que me he visto o no me he visto, salgo desnudo. No, me he visto, me lavo los dientes, si me baño, no, en ese orden, me baño, me lavo los dientes, me he visto y salgo. No lo cuestionamos. Bueno, esto es lo mismo. Hago mis 10 minutos, no hace falta 1 hora y media, meter el gato en el ropero, desconectar el teléfono, arrancar el timbre de la puerta y poner 6 aumerios. Entonces, si no es así, no lo hago. No, tengo 5 minutos mientras se calienta la pava y hago algo. Y por ahí, a la 1 hora y media te van a hacer otro poquito, ¿eh? No es que decimos que ir al monte al amanecer, no estamos en un monasterio chino de hace 500 años, estamos en nuestra realidad cotidiana, y eso es lo interesante, que esto es patrimonio de la humanidad, son conocimientos chinos antiguos, pero también modernos, contemporáneos, porque las técnicas que usamos en el hospital no casualmente son las 3 del siglo XX, son creadas una por un médico, que es el Sinen, un médico chino que puso en funcionamiento esta técnica durante 10 años en un hospital de China,
con resultados espectaculares. La otra técnica es de otro profesor de educación física y kinesiólogo y terapeuta de Shanghái. También vive, uno tiene 78, el otro 79. Y la otra de una señora que ya falleció, pero que también creó, todos en el siglo XX generaron técnicas a partir de conocimientos milenarios, pero lo actualizaron para nosotros, para la gente de hoy día, que tiene mucho en nuestro modo de vida, difiere bastante de hace 1000 años en China, ¿no? Entonces, y lo interesante es que no es que lo elegí, no fue consciente. Yo empecé a enseñar todas las técnicas de Qigong y naturalmente fui haciendo estas que son más, trabajan con el campo de energía, trabajan con grandes poblaciones, son Qigongs hospitalarios. Por ejemplo, una de las técnicas en las que hicimos, Dora, aquella vez que hicimos el encuentro en Malvinas, de reumatología, que me invitaron, había como 70 personas trabajando después del encuentro, haciendo Tai Chi, que era parte de la jornada. Y es una técnica que se puede transmitir en una clase y los 70 seguían, ¿no? Hay técnicas mucho más sofisticadas o complejas. Esta es muy efectiva y simple, porque está hecha con esa intención, ¿no? No es para monjes ni para guerreros, no, es para gente como nosotros, gente de cada día. Entonces, bueno, esas son, por eso digo, son artes y ciencias milenarias y artes y ciencias contemporáneas, ¿no? Porque además, bueno, el que creó esta técnica de Shinen es médico alópata y después a los 18 años se recibió de médico alópata, anestesista. Nació en el 40, en el 58 era médico alópata, y ahí estudió hasta el 64 medicina tradicional china, y después Qigong, bueno, y terminó haciendo una síntesis con mucho conocimiento, que es esta técnica, una de las que enseñamos en el hospital. Bueno, yo si no me paran sigo, si quieren os pregunto. ¿Quieren? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Hola Gustavo, yo te quería preguntar, porque yo intenté hacer Qigong, pero por mi barrio y demás, encontré una profesora, pero la verdad que no me gustó lo que hizo. Pero por eso, ¿tiene que ser algo muy específico? ¿O cualquier Qigong vos lo recomendás para fibromialgia? No, está muy bien la pregunta. No, hay Qigong marcial que se enseña para hacer artes marciales, que obviamente está limitado a la gente en condiciones de hacer un arte marcial, tener una patada por acá. Y también pasa con el yoga. Vos vas a una chica de 25 años, profesora de yoga, que se hace un moño con el cuerpo, y vos ves gente que de 60 años que nunca hizo yoga y quiere hacer lo mismo que la chica, y la tiene que sacar en camilla de la clase. Entonces está en el sentido común del profesor, y además uno averiguar si es un Qigong terapéutico, sí, claro, y que la persona que está al frente, bueno, sepa cuidar, a que sea consciente de quién tiene. Por eso, lo interesante además de esto es que lo hacemos en un hospital gratuito, porque yo sé la efectividad de esto. Pero bueno, en un momento hablábamos, en las cosas que mostraron, los costos de los medicamentos, de las atenciones, de las rehabilitaciones. Bueno, el Qigong no está entre los costos. Hay una posibilidad de hacerlo gratis, que es en el Hospital San Martín. Y yo esto no lo inventé yo, por suerte hace años, hace como 15, que en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires hay una colega que se llama Sonia Tobal. En el italiano hay otra colega hace como más de 10 años, Ana Speciale, que enseñan Tai Chi y Qigong en hospital. No sé si es gratuito, pero sí, creo que esto lo cubre la sociedad, sí, gratuito casi. Y bueno, y todo este tipo de difusión hace que se contagie, ¿no? Que se le ocurra a otros en otro lado. Así que bueno, tiene que ser, lo de gratuito digo que también es accesible a todos, por lo menos los que están en La Plata o en los alrededores lo aprovechen. Los miércoles a las 5 estamos. Y después, si uno puede, digamos, pagarse su clase, buscar un Qigong terapéutico. Alguien que conozca más o menos la temática de tanto fibromialgia como un montón de enfermedades que van a limitar la posibilidad de moverse. Además de cuestiones de edad, qué sé yo he tenido gente de 90 años en la clase, no le voy a exigir lo mismo que una de 30. Incluso en un momento tenía una nena de 9 que venía con la tía y el abuelo en un curso, y en otro una señora de 90.
Y era bárbaro porque las dos iban chochas, hacían las mismas cosas, o sea, varía la exigencia, pero el ejercicio sirve para todo, eso es lo lindo. Pero la exigencia tiene que ser claramente diferente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hola. Mi pregunta es concreta, porque ya que estamos hablando de políticas públicas, ¿vos sos personal del Hospital San Martín o es una cuestión voluntaria? No, es voluntaria y gratuita. Bien. Sí, sí. Después. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces le agradecemos a Gustavo Villas. Que le entregue su certificado. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Analía Volpi ahora a tomar posesión, ya que la segunda